En una reciente entrevista exclusiva, Xavier Ayral, portavoz oficial del padre Michel Rodríguez, compartió revelaciones impactantes en el canal católico francófono de Cyril. Durante esta fascinante conversación, Ayral transmitió un mensaje urgente confiado por el padre Michel sobre el Papa León XIV, junto con sus reflexiones personales sobre el nuevo pontífice, que insinúan escenarios inesperados. La entrevista aborda temas proféticos, desvelando nueva información sobre el tercer secreto de Fátima y su relación con los acontecimientos actuales. Con un tono serio, Xavier analiza la tensa situación geopolítica mundial a través de las visiones proféticas de Marie Julija, que anticipan eventos que podrían estremecer Europa. Gracias al testimonio de Ayral, se esclarece la controvertida profecía de los dos papas mártires del padre Michel, explicando por qué los acontecimientos tomaron un rumbo distinto al anunciado inicialmente, desmintiendo así años de controversias y acusaciones infundadas. Para que puedas estar preparado para lo que viene, es crucial actuar ahora. Haz clic en el botón de suscripción y acompáñanos en este viaje de reflexión, fe y conversión. Este es tu momento. No lo dejes pasar. Abre tu corazón a los mensajes de María. Comprométete a transformar tu vida y ser parte de la luz que resistirá las sombras que se avecinan. La oración es la clave y en este canal serás guiado paso a paso para fortalecer tu conexión con Dios. No esperes más, suscríbete y toma el primer paso hacia la salvación. El tiempo es ahora, actúa con valentía. Si estos temas te apasionan, te invitamos a compartir este contenido. Un me gusta o tu suscripción al canal pueden marcar la diferencia. Gracias de corazón. Xavier, al referirse al llamado del padre Michel sobre el nuevo papa, reveló que éste pidió a los fieles orar intensamente por el Papa León XIV, para que sea guiado por el Espíritu Santo y cumpla la voluntad de Dios, no la de quienes lo rodean. Por ello, es fundamental rezar por él. Además, señaló que, según el padre Michel, los eventos profetizados aún ocurrirán, pero se debe permanecer fieles a este Papa, orar por él y mantener la esperanza. Al compartir sus impresiones sobre el nuevo pontífice, Xavier adoptó una postura cautelosa. Soy sincero, prefiero ser prudente. En este momento opto por observar, escuchar en silencio y esperar. Sería apresurado y probablemente erróneo emitir un juicio en esta etapa del pontificado de León XIV. No obstante, destacó señales positivas, como el uso de la tradición por parte del Papa, incluyendo la celebración en latín y el rezo del Ave María, aunque expresó preocupación por su inclinación hacia una iglesia sinodal. Invitó a todos a unirse en oración por el Papa León XIV para que el Espíritu Santo lo ilumine y lo mantenga en la verdad. En los comentarios se anima a escribir oraciones por el Papa, hoy y siempre. Amén. Respecto al nombre elegido por el pontífice, Xavier explicó que León XIV se inspiró en León XI, quien instituyó las célebres oraciones leoninas, incluyendo la oración de exorcismo a San Miguel Arcángel, tras una experiencia mística en la que presenció un diálogo entre Cristo y Satanás. En este, Satanás pidió 100 años para desafiar a la Iglesia. Además, colaboradores cercanos del Papa, incluido su hermano en Florida, indicaron que el nombre León refleja su admiración por León XI, conocido por su defensa de los trabajadores. No usaría la palabra proletariado por su connotación socialista. León XI no era socialista, pero tenía un profundo aprecio por quienes trabajan arduamente para sostener a sus familias, aclaró Xavier. Una de las revelaciones más impactantes de la entrevista se refiere al tercer secreto de Fátima. Ayral relató que Malachi Martín, secretario del cardenal Bea, había leído este secreto.
En una entrevista radial, cuando le preguntaron por qué no lo revelaba, Martín respondió: por un juramento de silencio. Sin embargo, si alguien me mostrara el texto, por conciencia y como católico, no podría mentir. Tendría que confirmar si es el mensaje auténtico. En esa ocasión, un oyente desde Australia afirmó que un jesuita le había revelado que el secreto describía a Satanás tomando control de un futuro papa. Esto dejó atónito a Martín, quien confirmó que esa era, efectivamente, la esencia del tercer secreto. Sobre la situación geopolítica, Xavier expresó preocupación por Serbia y el conflicto ruso-ucraniano, criticando las propuestas de alto el fuego occidentales, diseñadas, según él, para ser rechazadas por Rusia. Describió a Ucrania como militarmente derrotada, a pesar del apoyo occidental, y criticó duramente al presidente de Francia. Estas observaciones se conectan con las profecías de Marie Julija, que Xavier detalló. Según estas, París será devastada por 2 bombas nucleares lanzadas desde Orleans en una noche. Además, el 29 de junio, un partido islamo-socialista desencadenará revueltas en Francia, obligando al gobierno a abandonar la capital, lo que será una señal para que los fieles huyan antes de una invasión ruso-musulmana. Xavier relacionó estas profecías con la situación actual, afirmando: para sanar a un enfermo, a veces hay que extirpar el absceso. Aunque será un golpe duro, Francia, como Cristo en su pasión, debe pasar por la cruz para alcanzar la resurrección. Otra profecía impactante compartida por Xavier, atribuida al padre Michel, habla de 3 meteoritos que se acercarán a la Tierra. Uno impactará el Atlántico Norte, causando un tsunami que afectará 4 continentes, incluyendo las costas de América Latina, la costa este de Estados Unidos, Europa y los territorios franceses en el Caribe y Guyana. Sin embargo, África recibirá una gracia especial, según el padre Michel, debido a la valentía de sus conferencias episcopales al rechazar unánimemente la declaración Fiducia Supplicans, lo que les otorgará protección divina ante esta catástrofe. En cuanto a la profecía no cumplida sobre los 2 papas mártires, Xavier abordó el tema con franqueza. En 2019-2020, el padre Michel había anunciado que tanto el Papa Francisco como Benedicto XVI morirían como mártires. Francisco intentaría huir de Roma, pero sería capturado y ejecutado por fuerzas invasoras, mientras que Benedicto, aunque débil, intentaría reorganizar la Iglesia, pero también sería capturado y ejecutado. Sin embargo, esto no ocurrió. Tras la muerte de Benedicto XVI, el 31 de diciembre de 2022, muchos acusaron al padre Michel de ser un falso profeta. Xavier relató que contactó al padre Michel para esclarecer el asunto y descubrió que, el 28 de diciembre de 2022, durante una misa, el padre Michel recibió una locución de Dios Padre, quien le dijo: «Michel, mi hijo Benedicto no verá el 2023». Según esta nueva revelación, las oraciones de fieles de todo el mundo, desde Filipinas hasta Francia, evitaron que Benedicto sufriera el martirio, permitiéndole morir en paz. Xavier también compartió cómo ayudó al padre Michel cuando éste fue abandonado por el canal que transmitía sus mensajes. Tras ser acusado de silencio culpable, Xavier contactó a personalidades católicas, logrando que John Henry Westen acogiera al padre Michel en una entrevista que alcanzó casi 500,000 de visualizaciones. Esto desencadenó una avalancha de invitaciones de otros canales. Sin embargo, Dios Padre instruyó al padre Michel a cesar las entrevistas, dejando a los fieles la tarea de discernir la verdad. Finalmente, Xavier defendió con vehemencia al padre Michel, asegurando que no está en desobediencia con su obispo y que es un sacerdote en regla con la Iglesia Católica. Subrayó la importancia de su apostolado, que promueve la conversión, la confesión frecuente, la comunión en gracia, la devoción al rosario
y la consagración a los sagrados corazones. Instó a los fieles a orar por el Papa León XIV para que Dios lo proteja y le otorgue sabiduría ante los desafíos profetizados. Invitó a escribir intenciones de oración por el pontífice en los comentarios, uniendo corazones en esta misión espiritual. El Papa León es un signo para nuestro tiempo. ¿Un signo de qué? Descúbrelo en el video que aparece en tu pantalla. Que Dios ilumine siempre tu camino. Que Dios ilumine siempre tu camino. Una invitación a la fe, la esperanza y la guía divina en tiempos de incertidumbre. La frase «que Dios ilumine siempre tu camino» no es solo una despedida amable o una fórmula de cortesía. Es un deseo profundo, una súplica espiritual que resuena con el núcleo de la fe cristiana y con los temas tratados en la entrevista de Xavier Ayral sobre las revelaciones del padre Michel Rodríguez. En un mundo marcado por la confusión, la polarización y los desafíos profetizados, esta invocación adquiere un significado renovado, invitando a los fieles a buscar la guía divina, a mantenerse firmes en la verdad y a caminar con esperanza hacia un futuro incierto pero lleno de promesas espirituales. La luz divina como guía en la oscuridad. En el contexto bíblico, la luz es un símbolo recurrente de la presencia y la verdad de Dios. El Salmo 119:105 proclama: «Lámpara es tu palabra para mis pies, luz para mi sendero». Al desear que Dios ilumine nuestro camino, se nos recuerda que, en medio de las tinieblas de la duda, el miedo o los conflictos geopolíticos y espirituales descritos por Xavier, la palabra de Dios y su Espíritu Santo son faros inquebrantables. En la entrevista se menciona al Papa León XIV, un pontífice que enfrenta expectativas y críticas, y cuya misión requiere una guía sobrenatural para no desviarse. Esta súplica por iluminación no es solo para el Papa, sino para todos los fieles que, en un mundo convulso, buscan discernir la voluntad divina. La mención de las profecías de Marie Julija y del padre Michel, con sus advertencias sobre eventos catastróficos como tsunamis, conflictos internacionales y crisis en la Iglesia, resalta la necesidad de una luz que trascienda el entendimiento humano. La iluminación divina no promete eliminar las dificultades, sino ofrecer claridad para enfrentarlas. Como dice Juan 8:12, «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Esta luz es tanto una guía práctica para las decisiones diarias como una promesa de redención eterna. Un llamado a la oración y la unidad. La frase también es un eco del llamado de Xavier a orar por el Papa León XIV y a unir corazones en una misión espiritual. En un tiempo en que las divisiones dentro de la Iglesia y la sociedad son palpables, la invocación a la luz divina es una invitación a la comunión. Orar para que Dios ilumine el camino del Papa es orar por la Iglesia entera, para que permanezca fiel a su misión de ser sal de la tierra y luz del mundo. Mateo 5:13-14. Esta unidad en la oración refleja la esperanza de que incluso en medio de las profecías de tribulación, la fe colectiva puede transformar los corazones y, como se vio en el caso del Papa Benedicto XVI, incluso alterar el curso de los eventos profetizados. La referencia a las oraciones de los fieles que evitaron el martirio de Benedicto XVI ilustra el poder de la intercesión. La frase «que Dios ilumine siempre tu camino» se convierte entonces en un recordatorio de que cada creyente tiene un rol activo en la construcción del reino de Dios. No es un deseo pasivo, sino un compromiso con la acción espiritual. Rezar, discernir y vivir según los principios del Evangelio. Mbirsul, la luz en el contexto profético. Las profecías compartidas por Xavier, desde el tercer secreto de Fátima hasta las visiones de Marie Julija, pintan un panorama de desafíos inminentes, guerras, desastres naturales y crisis espirituales. En este contexto, la luz divina es más que una metáfora, es una necesidad existencial.
La profecía sobre los meteoritos y el tsunami en el Atlántico Norte evoca imágenes de caos, pero también de esperanza, como la protección otorgada a África por su fidelidad. La luz de Dios, en este sentido, no solo ilumina el camino para evitar el peligro, sino que también revela el propósito redentor detrás de las pruebas. Como en la pasión de Cristo, mencionada por Xavier, el sufrimiento puede ser un preludio a la resurrección. Además, la mención del tercer secreto de Fátima, con su advertencia sobre la influencia de Satanás en la Iglesia, subraya la urgencia de permanecer vigilantes. La luz divina es el antídoto contra la oscuridad espiritual, permitiendo a los fieles discernir la verdad en medio de la confusión. Al invocar esta luz, se nos llama a confiar en la providencia divina, incluso cuando las profecías parecen abrumadoras. Un mensaje universal y personal. La frase «Que Dios ilumine siempre tu camino» trasciende el contexto de la entrevista y se dirige a cada persona de manera individual. En un mundo donde las ideologías, como el islamo-socialismo mencionado en las profecías, o las tensiones geopolíticas entre Rusia, Ucrania y Occidente generan incertidumbre, esta súplica ofrece consuelo y dirección. Es un recordatorio de que, sin importar las circunstancias, Dios ofrece una guía personalizada para cada alma. Como dice Isaías 42:16, «Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, los guiaré por senderos desconocidos, convertiré las tinieblas en luz delante de ellos». En el ámbito personal, esta luz puede manifestarse en la paz interior, la fortaleza para enfrentar desafíos o la claridad para tomar decisiones morales. En el ámbito colectivo, es la esperanza de que la Iglesia, liderada por el Papa León XIV, pueda navegar las tormentas profetizadas con sabiduría y fidelidad. Bácases, conclusión, un compromiso con la esperanza. Que Dios ilumine siempre tu camino es más que una bendición. Es un desafío a vivir con fe, a orar con fervor y a confiar en la guía divina en tiempos de prueba. En el contexto de las revelaciones de Xavier Ayral, esta frase encapsula la esperanza de que, a pesar de las profecías de tribulación, la luz de Dios prevalecerá. Invita a los fieles a unirse en oración, a discernir la verdad y a caminar juntos hacia un futuro donde la resurrección sigue a la cruz. Que esta luz divina guíe al Papa, a la Iglesia y a cada uno de nosotros, hoy y siempre. Que Dios ilumine siempre tu camino, un faro de fe en tiempos de tormenta. La frase «Que Dios ilumine siempre tu camino», pronunciada al cierre de la entrevista de Xavier Ayral, no es una simple despedida, sino una invocación cargada de significado espiritual y profético. En el contexto de las revelaciones del padre Michel Rodríguez, esta súplica resuena como un recordatorio de la necesidad de guía divina en un mundo asediado por crisis espirituales, geopolíticas y naturales. Es una llamada a la esperanza, a la oración y a la confianza en la providencia, que invita a los fieles a mantenerse firmes en su fe mientras enfrentan los desafíos descritos en las profecías. A continuación, exploraremos esta frase desde múltiples perspectivas, conectándola con los temas de la entrevista y su relevancia para los creyentes de hoy. La luz divina como símbolo de verdad y guía. En la tradición cristiana, la luz es un símbolo universal de la presencia de Dios. El Evangelio de Juan 8:12 nos recuerda que Jesús es la luz del mundo, y quien lo sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. La invocación, que Dios ilumine siempre tu camino, refleja esta verdad, ofreciendo un antídoto espiritual a las tinieblas descritas en la entrevista. La confusión en la Iglesia, las tensiones geopolíticas, las profecías de catástrofes y el temor a la influencia de fuerzas oscuras, como el tercer secreto de Fátima, que advierte sobre la posible corrupción de la Santa Sede. En un mundo donde las visiones de Marie Julija
predicen eventos apocalípticos como la destrucción de París o un tsunami en el Atlántico Norte, la luz divina se presenta como la única guía confiable. Esta luz no solo ilumina el camino del Papa León XIV, a quien Xavier insta a los fieles a apoyar con oraciones, sino también el de cada creyente. En un tiempo de incertidumbre, donde las profecías advierten sobre conflictos en Europa y crisis espirituales, la súplica por la iluminación divina es un recordatorio de que Dios no abandona a su pueblo. Como dice el Salmo 27:1, «El Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quien temeré?». Esta confianza en la guía divina permite a los fieles enfrentar los desafíos profetizados con valentía, sabiendo que la luz de Dios disipa las sombras del miedo y la duda. Barometron, un llamado a la oración colectiva. La frase también es un eco del exhorto de Xavier a orar por el Papa León XIV, para que sea guiado por el Espíritu Santo y no por las influencias mundanas. Este llamado a la oración no es un acto aislado, sino un movimiento colectivo que une a los fieles en una misión espiritual. La entrevista destaca el poder de la oración, como se vio en el caso del Papa Benedicto XVI, cuya muerte pacífica, según el padre Michel, fue el resultado de las súplicas de fieles en todo el mundo. Este precedente refuerza la idea de que la oración puede alterar incluso el curso de las profecías, ofreciendo esperanza en medio de los anuncios de tribulación. Al desear que Dios ilumine el camino de cada persona, se nos invita a participar activamente en esta intercesión. La oración por el Papa no es solo por su liderazgo, sino por la Iglesia entera, que enfrenta desafíos internos como la controversia sobre la sinodalidad y externos como las tensiones geopolíticas descritas por Xavier. La frase, por tanto, se convierte en un puente entre lo individual y lo colectivo, uniendo a los creyentes en una causa común: sostener al sucesor de Pedro para que guíe a la Iglesia hacia la verdad. Van la luz en el contexto profético. Las profecías compartidas por Xavier, desde el tercer secreto de Fátima hasta las visiones de María Yulija, pintan un panorama de pruebas inminentes. La advertencia sobre un papa bajo la influencia de Satanás, la predicción de un ataque nuclear en París y la amenaza de un tsunami causado por un meteorito evocan un futuro de caos. Sin embargo, en este contexto, la frase «Que Dios ilumine siempre tu camino» adquiere una dimensión profética. La luz divina no solo ofrece dirección, sino también discernimiento para comprender el propósito detrás de estas pruebas. Como Xavier señaló, Francia, al igual que Cristo, debe pasar por la crucifixión para alcanzar la resurrección. La iluminación divina permite a los fieles ver estas pruebas no como un fin, sino como un paso hacia la redención. La mención de África, protegida por su rechazo a fiducia supplicans, subraya que la fidelidad a la verdad puede atraer la gracia divina. En este sentido, la luz de Dios no solo guía, sino que también protege. La frase se convierte en una oración para que los fieles, como las conferencias episcopales africanas, tengan el coraje de mantenerse firmes en la fe, incluso cuando las profecías auguran tiempos oscuros. La dimensión personal de la luz divina. Más allá de su significado colectivo, la frase «Que Dios ilumine siempre tu camino» habla directamente al corazón de cada creyente. En un mundo donde las ideologías, como el islamo-socialismo profetizado, o las tensiones entre Rusia y Ucrania generan confusión, esta súplica ofrece consuelo personal. Es un recordatorio de que Dios acompaña a cada persona en su jornada, ofreciendo claridad en las decisiones diarias y fortaleza en las pruebas. Como dice Isaías 42:16, «Conduciré a los ciegos por un camino que no conocen, los guiaré por senderos desconocidos». Esta promesa asegura que, incluso en medio de las crisis descritas por Xavier, cada individuo
puede encontrar su propósito bajo la guía divina. Esta dimensión personal también se refleja en la prudencia de Xavier al hablar del Papa León XIV. Su decisión de observar, escuchar en silencio y esperar es un modelo de discernimiento, invitando a los fieles a buscar la luz divina antes de emitir juicios apresurados. La frase, entonces, no solo pide iluminación para el Papa, sino para todos los que buscan vivir con sabiduría en un mundo complejo. La luz como esperanza escatológica. Finalmente, la frase apunta a una esperanza escatológica. Las profecías del Padre Michel, aunque inquietantes, no son un mensaje de desesperación, sino de preparación. La luz divina es la promesa de que, al final, la verdad prevalecerá. Como dice Apocalipsis 21-23, en la Nueva Jerusalén, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Esta visión de un futuro glorioso anima a los fieles a perseverar, sabiendo que la luz de Dios los guiará a través de las pruebas hacia la victoria final. En conclusión, que Dios ilumine siempre tu camino es un deseo, una oración y un desafío. Es una súplica para que el Papa León XIV, la Iglesia y cada creyente encuentren en la luz divina la fuerza para enfrentar los desafíos profetizados. Es un llamado a la oración, la unidad y el discernimiento, y una promesa de que, incluso en los tiempos más oscuros, Dios nunca abandona a su pueblo. Que esta luz guíe nuestros pasos, hoy y siempre. Que Dios ilumine siempre tu camino. Un mandato de esperanza y resistencia espiritual. La frase, que Dios ilumine siempre tu camino, pronunciada al cierre de la entrevista de Xavier Ayral, trasciende su aparente simplicidad para convertirse en un faro de fe, un mandato espiritual y una promesa divina en un mundo marcado por las profecías de tribulación descritas por el padre Michel Rodríguez. En el contexto de las revelaciones sobre el Papa León XIV, el tercer secreto de Fátima, las visiones de María Yulija y las advertencias de catástrofes inminentes, esta súplica no solo invoca la guía de Dios, sino que también exhorta a los fieles a asumir un papel activo en la construcción de un futuro iluminado por la verdad. A continuación, exploraremos esta frase desde nuevas perspectivas, conectándola con los temas de la entrevista y su relevancia para los creyentes en un tiempo de incertidumbre. La luz divina como resistencia frente a la oscuridad. En la tradición cristiana, la luz es un símbolo poderoso de la presencia de Dios en medio de la oscuridad. Como se expresa en Juan 1:5, la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no la han vencido. La entrevista de Xavier Ayral describe un panorama de desafíos espirituales y materiales. Desde la posible influencia de Satanás en la Iglesia, según el tercer secreto de Fátima, hasta las profecías de conflictos geopolíticos y desastres naturales, como el tsunami causado por un meteorito en el Atlántico Norte. En este contexto, la frase «que Dios ilumine siempre tu camino» se convierte en un acto de resistencia espiritual, un recordatorio de que la luz divina es más fuerte que cualquier fuerza oscura que intente prevalecer. Esta resistencia no es pasiva, sino activa. Xavier enfatiza la importancia de orar por el Papa León XIV para que sea guiado por el Espíritu Santo y no por las presiones mundanas. Esta oración, extendida a todos los fieles, es una forma de combatir las tinieblas profetizadas. La luz divina, entonces, no solo ilumina el camino, sino que empodera a los creyentes para enfrentar los desafíos con valentía y claridad. Como dice el Salmo 36:9, «En tu luz veremos la luz». Esta promesa asegura que, incluso en los momentos más oscuros, Dios proporciona la visión necesaria para discernir la verdad y actuar con justicia. El Bari Kersux, un puente entre lo individual y lo colectivo.
La frase "que Dios ilumine siempre tu camino" tiene una doble dimensión. Es un deseo personal y un llamado colectivo. En el ámbito individual, invita a cada creyente a buscar la guía divina en su vida diaria, en sus decisiones, luchas y aspiraciones. En un mundo donde las profecías de Marie Julija advierten sobre revueltas en Francia y una posible invasión, esta súplica ofrece consuelo y dirección personal. Como dice Proverbios 3, 5, 6, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Esta confianza en la guía divina permite a cada persona enfrentar las incertidumbres con serenidad. Sin embargo, la frase también trasciende lo individual para unir a la comunidad de fieles. Xavier destaca el poder de la oración colectiva, como se vio en el caso del Papa Benedicto XVI, cuya muerte pacífica fue atribuida a las súplicas de los creyentes en todo el mundo. Este ejemplo ilustra que la luz divina no solo guía a los individuos, sino que también fortalece a la Iglesia como cuerpo místico de Cristo. Al orar para que Dios ilumine el camino del Papa León XIV, los fieles se unen en una misión espiritual que trasciende fronteras, culturas y divisiones. Esta unidad es especialmente crucial en un tiempo en que la Iglesia enfrenta tensiones internas, como el debate sobre la sinodalidad, y externas, como las críticas geopolíticas de Xavier al liderazgo occidental. Ven la luz divina en el contexto profético. Las profecías compartidas por Xavier, desde el tercer secreto de Fátima hasta las visiones de Marie Julija, presentan un futuro de pruebas, un papa potencialmente comprometido, una Francia devastada por bombas nucleares, un tsunami que afecta 4 continentes. En este escenario, la frase "que Dios ilumine siempre tu camino" adquiere un significado profético. No solo pide protección, sino también discernimiento para comprender el propósito de estas pruebas. Como Xavier señaló, Francia debe pasar por la crucifixión para alcanzar la resurrección. La luz divina, en este contexto, revela que los sufrimientos profetizados no son un fin, sino un medio para la purificación y la renovación espiritual. La mención de África protegida por su fidelidad al rechazar fiducia supplicans refuerza la idea de que la obediencia a la verdad divina atrae bendiciones. La frase, por tanto, es una invitación a los fieles a permanecer firmes en la fe, incluso cuando las profecías auguran caos. Esta fidelidad no elimina las pruebas, pero asegura que la luz de Dios guiará a los creyentes a través de ellas. Como dice Isaías 60:1, levántate, resplandece, porque ha llegado tu luz, y la gloria del Señor brilla sobre ti. Esta promesa anima a los fieles a enfrentar los desafíos con esperanza, sabiendo que la luz divina los sostendrá. La luz como guía práctica y espiritual. En un nivel práctico, la frase "que Dios ilumine siempre tu camino" invita a los creyentes a vivir con discernimiento en un mundo complejo. Xavier, al expresar su prudencia respecto al Papa León XIV, modela esta actitud: observar, escuchar en silencio y esperar. Esta postura refleja la necesidad de buscar la guía divina antes de actuar o juzgar. En un tiempo donde las ideologías, como el islamosocialismo profetizado, o las tensiones entre Rusia y Ucrania generan confusión, la luz divina ofrece claridad para distinguir entre la verdad y el error. Espiritualmente, la frase es un recordatorio de la importancia de prácticas como la oración, el rosario y la confesión, promovidas por el Padre Michel. Estas disciplinas abren el corazón a la luz divina, permitiendo a los fieles vivir en estado de gracia. La devoción al Sagrado Corazón, mencionada por Xavier, es un ejemplo de cómo esta luz se manifiesta en la vida cotidiana, transformando los corazones y guiándolos hacia la santidad.
Bray, la esperanza escatológica de la luz. Finalmente, la frase apunta a una esperanza escatológica. Las profecías del Padre Michel, aunque inquietantes, no son un mensaje de desesperación, sino de preparación para la victoria final de Dios. La luz divina es la promesa de que al final la verdad triunfará. Como dice Apocalipsis 22:5, ya no habrá noche, ni necesitarán luz de lámpara ni de sol, porque el Señor Dios los iluminará. Esta visión de un futuro glorioso anima a los fieles a perseverar, confiando en que la luz de Dios los guiará a través de las pruebas hacia la Nueva Jerusalén. En conclusión, que Dios ilumine siempre tu camino es una oración, un mandato y una promesa. Es una súplica para que el Papa León XIV, la Iglesia y cada creyente encuentren en la luz divina la fuerza para enfrentar los desafíos profetizados. Es un llamado a la resistencia espiritual, la unidad en la oración y el discernimiento en un mundo en crisis. Que esta luz guíe nuestros pasos, ilumine nuestras decisiones y nos lleve hacia la esperanza de la redención eterna. Que Dios ilumine siempre tu camino, un mandato para la renovación y la misión en tiempos de prueba. La frase "que Dios ilumine siempre tu camino", pronunciada al final de la entrevista de Xavier Ayral, es mucho más que un deseo de bendición. Es un llamado vibrante a la renovación espiritual, un mandato para la acción misionera y una promesa de guía divina en un mundo marcado por las profecías de tribulación descritas por el Padre Michel Rodríguez. En el contexto de las revelaciones sobre el Papa León XIV, el tercer secreto de Fátima, las visiones de María Yulija y las advertencias de catástrofes globales, esta súplica invita a los fieles a convertirse en portadores de la luz divina, a fortalecer su fe y a prepararse activamente para los desafíos profetizados. A continuación, exploraremos esta frase desde nuevas perspectivas, conectándola con los temas de la entrevista y su relevancia para los creyentes en un tiempo de incertidumbre. La luz divina como motor de renovación espiritual. En la tradición cristiana, la luz no solo ilumina, sino que transforma. En 2 Corintios 4:6 se dice: porque el Dios que dijo que brille la luz en las tinieblas, es el que ha hecho brillar su luz en nuestros corazones, para iluminarnos con el conocimiento de la gloria de Dios. La frase "que Dios ilumine siempre tu camino" es en este sentido una invitación a la renovación espiritual, un llamado a permitir que la luz divina purifique los corazones y reavive la fe en un mundo que, según las profecías compartidas por Xavier, enfrenta crisis espirituales y materiales. La advertencia del tercer secreto de Fátima sobre la posible influencia de Satanás en la Iglesia y las visiones de María Yulija sobre conflictos en Europa subrayan la urgencia de esta renovación. Esta transformación comienza en el interior de cada creyente. La exhortación de Xavier a orar por el Papa León XIV para que sea guiado por el Espíritu Santo se extiende a todos los fieles, quienes deben buscar la luz divina para purificar sus intenciones y alinear sus vidas con la voluntad de Dios. En un tiempo donde las profecías advierten sobre desastres como un tsunami en el Atlántico Norte o revueltas en Francia, la renovación espiritual es esencial para mantener la esperanza y la claridad. La frase, por tanto, no solo pide guía, sino que impulsa a los creyentes a convertirse en reflejos de la luz divina, viviendo con autenticidad y compromiso. Un llamado a la acción misionera. Más allá de ser una súplica pasiva, que Dios ilumine siempre tu camino, es un mandato para la acción misionera. La entrevista de Xavier resalta el apostolado del Padre Michel, quien promueve la confesión frecuente, la devoción al rosario y la consagración a los sagrados corazones. Estas prácticas no son meros rituales, sino herramientas para llevar la luz divina al mundo.
En un contexto donde las profecías advierten sobre un futuro de caos, la frase invita a los fieles a ser misioneros de la esperanza, compartiendo la fe con quienes los rodean. Este llamado misionero es particularmente relevante en el contexto de las tensiones geopolíticas descritas por Xavier, como el conflicto ruso-ucraniano o las críticas al liderazgo occidental. En un mundo dividido, los creyentes están llamados a ser luz del mundo. Mateo 5:14, llevando el mensaje de amor y verdad a sus comunidades. La frase, al desear que Dios ilumine el camino de cada persona, también implica una responsabilidad: usar esa luz para guiar a otros. Como Xavier instó a compartir el contenido de la entrevista, este mandato se extiende a difundir las verdades espirituales, fortaleciendo la fe colectiva en preparación para los desafíos profetizados. Discern la luz como preparación para los tiempos profetizados. Las profecías compartidas por Xavier, desde el tercer secreto de Fátima hasta las visiones de Marie Julija, pintan un panorama de pruebas inminentes. Un papa bajo influencia oscura, la destrucción de París por bombas nucleares, un tsunami que afecta múltiples continentes. En este escenario, la frase «Que Dios ilumine siempre tu camino» se convierte en una guía para la preparación espiritual. No se trata de sucumbir al miedo, sino de usar la luz divina para discernir cómo vivir en fidelidad a Dios en medio de las pruebas. La mención de África, protegida por su rechazo a fiducia supplicans, ilustra que la obediencia a la verdad divina puede atraer bendiciones incluso en tiempos de crisis. La frase, por tanto, es un recordatorio de que la preparación para los eventos profetizados no es solo práctica, como abandonar París ante una invasión, según Marie Julija, sino profundamente espiritual. La luz divina capacita a los fieles para discernir las señales de los tiempos, como Jesús exhortó en Mateo 16:3, y para actuar con prudencia y fe. Esta preparación incluye fortalecer la vida de oración, vivir en estado de gracia y apoyar al Papa León XIV, como pidió Xavier, para que guíe a la Iglesia con sabiduría. La luz como vínculo comunitario. La frase también fomenta la unidad comunitaria. En un mundo donde las divisiones, tanto dentro de la Iglesia como en la sociedad, son evidentes, la luz divina actúa como un vínculo que une a los fieles. La historia del Papa Benedicto XVI, cuya muerte pacífica fue atribuida a las oraciones de los creyentes, demuestra el poder de la intercesión colectiva. Que Dios ilumine siempre tu camino. No solo se dirige al individuo, sino a la comunidad entera, invitándola a unirse en oración por el Papa, la Iglesia y el mundo. Esta unidad es crucial en un tiempo donde las profecías advierten sobre conflictos y desastres que podrían fracturar aún más a la humanidad. La invitación de Xavier a escribir intenciones de oración en los comentarios refleja este espíritu comunitario. La frase, al ser compartida, se convierte en un lazo espiritual que conecta a los fieles en una misión común: sostener al Papa León XIV y preparar a la Iglesia para los desafíos venideros. Como dice Efesios 4:16, el cuerpo de Cristo crece cuando cada parte funciona como le corresponde. La luz divina, entonces, no solo guía a los individuos, sino que fortalece a la comunidad para enfrentar las pruebas como un solo cuerpo. La esperanza eterna de la luz. Finalmente, la frase apunta a una esperanza eterna. Las profecías del Padre Michel, aunque inquietantes, no son un mensaje de desesperación, sino de redención. La luz divina es la promesa de que, a pesar de las pruebas, Dios guiará a su pueblo hacia la victoria final. Como dice Apocalipsis 21:23, la ciudad no necesita sol ni luna que la alumbren, porque la gloria de Dios la ilumina. Esta visión escatológica anima a los fieles a perseverar, confiando en que la luz de Dios los llevará a través de las tinieblas hacia un futuro de plenitud.
En conclusión, que Dios ilumine siempre tu camino es una oración, un mandato y una promesa. Es una súplica para que el Papa León XIV, la Iglesia y cada creyente encuentren en la luz divina la fuerza para renovarse, actuar como misioneros y prepararse para los desafíos profetizados. Es un llamado a la unidad, la resiliencia y la esperanza en un mundo en crisis. Que esta luz guíe nuestros pasos, ilumine nuestras comunidades y nos lleve hacia la redención eterna. Reflexión sobre que Dios ilumine siempre tu camino. Introducción. La frase "que Dios ilumine siempre tu camino" es un deseo profundo que encapsula la necesidad de guía divina en tiempos de crisis. En el contexto de la entrevista de Xavier Ayral y las profecías del padre Michel Rodríguez, esta súplica se convierte en una brújula para el discernimiento, un llamado a la santidad y una guía para la perseverancia. La luz como brújula para el discernimiento. Contexto bíblico. Juan 16:13 destaca el papel del Espíritu Santo como guía hacia la verdad. Relevancia profética. En un mundo con advertencias sobre la corrupción en la Iglesia y conflictos globales, la luz divina ofrece claridad para discernir las señales de los tiempos. Ejemplo de Xavier. Su prudencia al evaluar al Papa León XIV modela el discernimiento guiado por la luz divina. Un llamado a la santidad, prácticas espirituales. El padre Michel promueve la confesión, el rosario y la consagración a los sagrados corazones como caminos hacia la santidad, santidad colectiva. La Iglesia, liderada por el Papa, debe ser un faro de santidad en un mundo en crisis. Conexión con las profecías. La santidad prepara a los fieles para enfrentar las pruebas profetizadas con fe. La luz como guía para la perseverancia. Respuesta a las profecías. Las advertencias sobre tsunamis y conflictos requieren perseverancia sostenida por la luz divina. Ejemplo de Benedicto XVI. Las oraciones de los fieles transformaron el curso de una profecía, mostrando el poder de la fe. Propósito redentor. Las pruebas, como la crucifixión de Francia, conducen a la renovación espiritual. La luz como vínculo comunitario. Unidad en la oración. La invitación a orar por el Papa une a los fieles en una misión común. Lección de África. La fidelidad colectiva atrae bendiciones, como la protección ante catástrofes. Solidaridad espiritual. La frase fomenta una comunidad de esperanza que refleja la luz divina. La esperanza escatológica, visión de Apocalipsis. La luz de Dios promete un futuro sin oscuridad. Apocalipsis 22:5. Preparación para la redención. Las profecías son un preludio a la victoria final de Dios. Llamado a la esperanza, la frase anima a los fieles a mirar hacia el cumplimiento de las promesas divinas. Reflexión sobre que Dios ilumine siempre tu camino. Parte 2. Introducción. La frase "que Dios ilumine siempre tu camino" es un faro espiritual que invita a la transformación, la acción profética y la esperanza en un mundo marcado por las profecías de crisis. En el contexto de la entrevista de Xavier Ayral, esta súplica se convierte en una guía para los fieles que enfrentan los desafíos descritos por el padre Michel Rodríguez. La luz como agente de transformación. Contexto bíblico. Efesios 5:8 llama a los creyentes a caminar como hijos de la luz, transformados por la gracia divina. Relevancia profética. Las advertencias sobre crisis espirituales y materiales subrayan la necesidad de una renovación interior. Llamado personal. La frase impulsa a los fieles a purificar sus corazones y vivir con autenticidad. Un llamado a la acción profética. Prácticas espirituales. El apostolado del Padre Michel promueve la confesión, el rosario y la consagración como herramientas de acción profética. Misión en el mundo. Los creyentes están llamados a ser testigos de la luz divina, proclamando la verdad,
en un mundo en crisis. Conexión con las profecías. La acción profética prepara a los fieles para los eventos venideros. La luz como guía para la esperanza. Respuesta a las pruebas. La luz divina ofrece certeza en medio de las profecías de caos, como el tsunami o las revueltas en Francia. Ejemplo de Benedicto XVI. Las oraciones transformaron una profecía, mostrando el poder de la esperanza activa. Propósito redentor. Las pruebas son un preludio a la renovación, como la resurrección de Francia. La luz como vínculo de comunión, unidad en la oración. La invitación a orar por el Papa une a los fieles en una misión común. Lección de África. La unidad en la verdad atrae bendiciones divinas. Comunidad global. La frase fomenta una red espiritual que refleja la luz de Dios. La promesa de redención eterna. Visión escatológica. Apocalipsis 21-23. Promete un futuro iluminado por la gloria de Dios. Preparación para la victoria. Las profecías son un preludio a la redención final. Llamado a la esperanza. La frase anima a los fieles a confiar en las promessas divinas. Que Deus ilumine sempre seu caminho, guia para a fortaleza, a renovação e a comunhão em tempos de crise. A frase "Que Deus ilumina sempre o teu caminho", pronunciada ao cierre da entrevista de Xavier Ayral, transciende sua simplicidade aparente para se converter em um faro de fortaleza, um chamado à renovação da fé e um convite à comunhão em um mundo marcado pelas profecias de tribulação do padre Michel Rodrigues. No contexto das revelações sobre o Papa Leão XIV, o terceiro segredo de Fátima, as visões de Maria e Lígia e as advertências de catástrofes globais, esta súplica se erige como uma guia espiritual que fortalece os campos, renova seu compromisso com a fé e os uma em uma missão comum. Em seguida, exploraremos esta frase a partir de novas perspectivas, conectando-a com os temas da entrevista e sua relevância para os crentes em um tempo de incerteza. A luz divina como fonte de fortaleza na adversidade. Na tradição cristã, a luz é um símbolo da presença divina que fortalece os crentes no meio das provações. Como se expressa em Isaías 41:10. No temas, porque eu estou contigo, no desmaies, porque eu sou tu Deus que te fortalece. A frase, que Deus ilumine sempre o seu caminho, é uma invocação para que esta fortaleza divina se mantenha nos campos de um mundo onde as profecias, como as compartilhadas por Xavier Ayral, alertam sobre eventos inquietantes, desde a possível corrupção da Santa Sede, segundo o terceiro segredo de Fátima, até as visões de Maria e Lígia sobre a destruição de Paris e um tsunami no Atlântico Norte. Neste contexto, a luz divina é uma fonte de fortaleza, que permite aos crentes enfrentar as adversidades com confiança. A entrevista de Xavier destaca a importância do discurso do Papa Leão XIV, para que seja guiado pelo Espírito Santo em um pontificado cheio de desafios. Esta oração não só fortalece o Papa, mas também os campos, que eles enfrentam um mundo de confusão geopolítica e espiritual. A frase, portanto, é um registro de que a luz de Deus fornece a resiliência necessária para apoiar as tentativas profetizadas, desde conflitos globais até desastres naturais. Como diz Salmo 46:1, Deus é nosso refúgio e fortaleza, nosso socorro nas tribulações. Esta fortaleza divina é a base para perseverar em um tempo de crise, um chamado para a renovação da fé. A frase também é uma exortação à renovação da fé, um processo essencial no contexto das profecias de crise. O apostolado do Padre Michel, segundo Xavier, promete práticas como a confissão frequente, o rezo do rosário e a consagração aos sagrados corações, que são ferramentas para revitalizar a vida espiritual.
Em um mundo onde as profecias aconselham sobre um Papa comprometido ou revueltas em França, que Deus ilumine sempre o seu caminho, convida os crentes a renovarem seu compromisso com a fé, buscando a luz divina para purificar seus corações e fortalecer sua relação com Deus. Esta renovação não é individual, mas também coletiva. A Igreja, liderada pelo Papa Leão XIV, enfrentou tensões internas, como o debate sobre a sinodalidade, e externas, como as críticas de Xavier à liderança ocidental. A frase chama a Igreja para renovar-se como comunidade de fé, refletindo a luz divina em um mundo escurecido pelo pecado e pela divisão. Como disse Lamentações 5:21, renovados, Senhor, volveremos a Ti. Esta renovação é crucial para preparar os campos para os desafios profetizados, garantindo que os campos possam permanecer na verdade divina. A luz como faro de comunhão em um mundo dividido. Em um tempo de divisões, tanto dentro da Igreja como no âmbito global, a frase "que Deus ilumine sempre o seu caminho" atua como um faro de comunhão. O convite de Xavier para escrever intenções de oração pelo Papa Leão XIV reflete este espírito de unidade, unindo-se aos campos em uma missão espiritual comum. Num mundo onde as profecias alertam sobre conflitos geopolíticos, como o russo-ucraniano, e crises espirituais, a luz divina é um vínculo que transcende fronteiras e divisões, criando uma comunidade global de crescimento. A história do Papa Bento XVI, cuja importação morta foi atribuída às orações dos campos, ilustra o poder desta comunhão. A frase "ao desejo que Deus ilumine o caminho de cada pessoa" fomenta uma rede espiritual que fortalece a Igreja como corpo místico de Cristo. A menção de África, protegida por sua rejeição à fidúcia supplicans, destaca que a unidade, na verdade, atrai bênçãos divinas, como diz Juan 17:21, que todos sejam uno. A luz divina, invocada na frase "uma aos fiéis em uma missão de amor e esperança", preparando-os para enfrentar as provações como uma comunidade sólida. A luz como guia para a preparação profética. As profecias compartilhadas por Xavier, desde o terceiro segredo de Fátima até as visões de Maria e Lígia, apresentam um futuro de desafios. Um Papa baixo, influência obscura, a devastação da França, um tsunami que afeta vários continentes. Neste cenário, que Deus ilumine sempre seu caminho, é um guia para a preparação profética. A luz divina não elimina as provações, mas oferece a clareza necessária para interpretá-las e agir com fé. Como disse Mateus 24:44, "Estade preparado, porque a la hora que menos penseis, vendrá el Hijo del Hombre." Esta preparação inclui viver em estado de graça, orar pelo Papa e discernir as sinais dos tempos. A prudência de Xavier ao avaliar o Papa Leão XIV é um modelo desta preparação. Sua decisão de observar, ouvir em silêncio e esperar reflete a necessidade de buscar a luz divina antes de atuar. Num mundo onde as ideologias, como o islamo-socialismo profetizado, geraram confusão, a frase convida os fiéis a confiar no guia divino para navegar na crise com sabedoria e esperança. La luz como promessa de vitória eterna. Finalmente, que Deus ilumine sempre tu caminho, aponta para uma promessa de vitória eterna. As profecias do Padre Michel, embora inquietantes, não são um fim, mas um prelúdio para a redenção. A luz divina é a garantia de que, apesar das tentativas, Deus guiará seu povo até a plenitude. Como diz Apocalipse 22:5, "Ya no habrá noche, porque el Señor Dios los iluminará." Esta visão escatológica anima os fiéis a perseverar, confiando em que a luz de Deus os levará através dos tinieblas até um futuro de glória. Concluindo, que Deus ilumine sempre seu caminho é uma oração, um mandato e uma promessa. É uma súplica para que o Papa Leão XIV, a Igreja e cada crente
Encontre na luz divina a fortaleza, a renovação e a comunhão necessárias para enfrentar os desafios profetizados. É um chamado para se preparar com você e esperar a vitória eterna. Que esta luz guie nossos passos, renuncie a nossas comunidades e nos leve ao cumprimento das promessas de Deus. Si llegaste hasta aquí, es porque estás listo para hacer un cambio profundo en tu vida. No dejes que esta oportunidad se escape. Haz clic en el enlace de la descripción para acceder a más contenidos que te ayudarán a fortalecer tu fe y a prepararte para lo que está por venir. Comparte este mensaje con tus seres queridos y únete a nuestra comunidad de oración y conversión. Juntos podemos resistir lo que se avecina y encontrar la paz en Dios. No esperes más. Tu decisión hoy marcará tu destino eterno.